Saludos, buenos días. Gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. Ya son las 11:08. Aquí inicia la receta médica de la Z, emisión correspondiente al jueves 15 de junio, año 2023. Los buenos días al doctor Vicente Vargas Lemoniera. Buenos días, Roberto Díaz. Estamos aquí con el calor, Roberto. ¿Qué vamos a hacer con este calor? A pesar de que ha estado como amagando por llover. Sí, bueno, la lluvia por lo menos a mí me gusta porque refresca un poco y además nos llena las presas de agua. Los campos florecen con la lluvia. Mira, para el día de hoy, miren, amigos oyentes, amigas oyentes, Roberto, para el día de hoy tenemos un tema muy, muy, muy importante. Hoy vamos a hablar, el tema es abuso psicológico y vínculo traumático en la familia. Hay una relación entre el abuso y el trauma y vamos a hablar de ese tema con una persona que conoce de manera excelente ese tema porque es psicóloga, es una terapeuta familiar de una práctica excelente de muchos años y además es una persona que ha dedicado, yo diría que gran parte o toda su carrera a trabajar con el tema del abuso, sobre todo el abuso hacia las mujeres. Yo no sé, Roberto, si te has oído hablar del PACAN. Sí, claro. El PACAN. Hoy tenemos nada menos y nada más aquí que a la directora y fundadora de esa institución, el PACAN. Ella es la doctora Soraya Lara. Yo no quiero quitarle más tiempo para que Soraya entre y nos salude. Adelante, Soraya. Bienvenida. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes dos y bueno, con mi maestro, fue maestro. Su colega ya. Maestro, sí. Y colega ya. Cuando fui en la formación en la maestría de terapia familiar. Y qué bueno tener este diálogo con ustedes dos. Y también, bueno, vamos a hablar de ese contexto de los 20 años del PACAN, que ya pues recién cumplimos esos 20 años haciendo un gran recorrido con diferentes programas, con intervenciones sociales, investigaciones y creo que cada vez tenemos esa convicción de que tenemos que seguir en los medios de comunicación concienciando, porque concienciar es una forma de prevenir, porque es el que las personas identifiquen, o sea, este comportamiento es abusivo. Sí. Sea porque yo ejerzo el abuso o porque soy víctima del abuso, y tratar de modificar esas distorsiones que se van creando en esa relación tan cercana, tan íntima, como es la relación de los padres y los hijos, y la relación de pareja, y cómo ese abuso psicológico que tiene que ver con lo que digo, con lo que no digo, con lo que hago y lo que no hago, y que tiene un efecto sobre la familia en el sentido general. Cuando hablo de lo que hago o digo, que tiene que ver con conductas que son visibles, o sea, esa comunicación o mi comportamiento, pero el que no digo y no hago es también que no te digo que te quiero, que no te demuestro con expresiones verbales y con señales que también sean congruentes, es decir, te digo que te amo pero te abrazo. Porque si no hay esa congruencia entre te digo que te quiero, te amo, que te protejo, pero te dejo una desprotección, que es la negligencia. Entonces la negligencia también es no hacer y dejar los niños a la deriva, porque por eso se conoce ese tipo de abuso como negligencia. Porque los niños necesitan protección, cuidado, orientación, que le establezcan límites, de toda la naturaleza, o sea, límites en el contexto de la familia, pero límites sociales. Sí. De cómo vamos a crear esas niñas y esos niños con una personalidad que tiene que ver con lo que hago, con lo que pienso y siento, que voy creando esa estructura que me permite estar en la sociedad de una manera funcional, porque también estamos viendo qué es lo que está pasando en nuestra sociedad en la violencia escolar
la violencia que observamos también en algunos medios de comunicación tradicionales y no tradicionales, que se constituye también una forma de violencia social. Entonces, pero estamos viendo a esas personas adultas, pero ¿qué pasó en la niñez? Ese es un muy buen comentario, porque tal como tú dices, Soraya, estamos viendo todos los días en la prensa, en las redes, esas noticias que nos dejan sobrecogidos a todos, a mí, no importa que uno sea un terapeuta, de cosas que pasan en la escuela. Porque a veces cuando pasa algo en la calle es malo, pero cuando es en la escuela, porque uno supone como que la escuela es un lugar donde se va a estudiar, uno supone que la escuela es un sitio de seguridad, porque ahí los niños, los padres antes dejábamos a nuestros hijos en la escuela y uno se iba como tranquilo, porque está en la escuela, ahí está con los maestros. Uno supone que la escuela es un sitio de seguridad y protección, pero ahora lo que vemos es que en la escuela, ¿qué pasó? Y uno se queda asombrado. Esa es una de las cosas que a mí me gustaría, Soraya, que habláramos del abuso de las escuelas, aunque dijimos abuso psicológico y trauma familiar, pero la escuela es como una familia, ¿verdad? Hogar. Un segundo hogar. Es que tú pasas muchas horas en una escuela. Y las figuras de las maestras y los maestros en nuestra época se nos decían que eran nuestros segundos padres. O sea, que había esa construcción de vínculo. Tú veías esa figura de autoridad que sabía, que te podía, incluso, que tú te podías acercar en un recreo, en un cambio de clase, a la salida, para hablar con esa maestra o maestro con el que tú te sintieras identificada, que tú dijeras, puedo contar con ella, ¿no? Sí. O puedo hablar con este maestro. Entonces, eso pues, esa figura escolar te representaba a ti como una figura también de apego, porque dependiendo cómo tú vas creando ese apego, ese tipo de apego en la infancia, pues tú puedes encontrar un profesor o una profesora que represente un apego seguro, cuando tal vez tú has tenido un apego inseguro en el contexto familiar como consecuencia del maltrato. Y esa persona que aparece en el sistema escolar, que te guía, que te orienta, que te da esa confianza, estoy aquí para ti, ¿cómo te puedo ayudar? Vamos a seguir conversando, se convierte en un elemento resiliente para esa estudiante. Y a veces decimos, bueno, hay unos casos que han salido, incluso en los periódicos, una chica que se hizo profesional y ella cuenta que es hija de un delincuente y que estuvo preso y que su hermano también siguió los mismos pasos del padre, pero ella decidió ser diferente. Es la resiliencia, o sea que también dentro de un contexto familiar abusivo vamos a encontrar niños y niñas que van a encontrar una figura de apego y va a decir, bueno, pero cuento con esta persona, lo que hablamos ahorita antes de comenzar el programa, de ese contexto de apoyo social. Y cómo me vinculo con esa persona que representa para mí seguridad, que es como mi anclaje para yo transformar mi vida. Y eso es a lo que hay que apostar. Entonces, vemos en la escuela, lo digo desde fuera, ¿verdad? Por lo que escuchamos, que esa jerarquía que debe ser clara, porque hay una jerarquía, un director, una subdirectora, que también se subdividen por grados. Los maestros. Exacto. Entonces, ¿cómo está funcionando cada centro educativo, también amparado, digamos, o dirigido por los lineamientos de un ministerio de educación? Entonces, si esos eslabones no están bien definidos, y pueden estar bien definidos, pero asumidos, incorporados, y que cada actor del sistema educativo asuma su responsabilidad. Por ejemplo, voy a poner un caso real.
que una colega, bueno, pues una menor de edad se acerque, porque bueno, no le está yendo bien, la entrevista y se detecta que hay o está sufriendo algún tipo de abuso sexual. La responsabilidad de una psicóloga escolar no es ni diagnosticar ni de atender. Tiene que referir. Pero ¿cómo se refiere? ¿A quién debe pasar la información? Estamos viviendo esto para que la dirección sea quien pues diga, bueno, este caso que lo atienda con Nani o a través de un programa de intervención de salud pública del Ministerio de Salud, pero cómo está articulado el sistema, cuáles son esas políticas. Que vamos a decir, aquí hay un procedimiento a seguir y cuando se detecten estos casos y quién le va a dar seguimiento, el trabajo social, tiene que haber una trabajadora social que le dé seguimiento también a estos casos, que visite la familia, que ponga en contexto la situación. Entonces cuando tú vienes a ver, hay como un desamparo y todo lo que se dice es la violencia escolar y estos muchachos. Entonces, ¿qué pasa? En vez de primero responsabilizar a las autoridades, porque yo entiendo que hay un organismo rector. Claro. Y entonces se responsabiliza a la escuela, se responsabiliza a los padres y para establecer cuáles son esos mecanismos en los casos de cualquier manifestación de violencia. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Y cuando hablábamos de Bowen, en aquel entonces, que se daban respuestas reactivas, no respuesta para fortalecer un sistema de intervención en favor de los menores de edad. Entonces, no lo tenemos. Entonces, tenemos muchos años y en esos años que estamos viendo este deterioro, que eso se llega a un punto que parece que no hay retorno. Bueno, pareciera. Yo te oigo y como tú explicas de una manera excelente lo que es el amor, la calidez a los niños, la protección, lo explicas de una manera hermosa. Y yo, oyendo tu explicación como terapeuta familiar que tú eres y persona dedicada al abuso, quiero volver a lo que decimos abuso familiar y trauma. O sea, me gustaría que nos explicara o que les explicara a nuestra audiencia ese tema de cómo se relaciona el abuso familiar con el trauma, por favor. Sí, el trauma se da, en este caso, por eso se habla de vínculo traumático. Entonces, el padre que golpea o que insulta, palabras hirientes, que descalifica, que tiene baja expectativa sobre los hijos, que es indiferente afectivamente y que de momento muestre ciertos comportamientos de cercanía, de cariño, de atención. Vamos a poner un ejemplo concreto. Este muchacho se cree que es inteligente, pero tú eres como un bruto, como esa mala, no, y por ahí comienza. Tú no vas a servir para nada y tú juntando. Y a las hembras le dicen, las hembras no tienen que estudiar, las hembras lo que tienen que hacer es cocinar y planchar y parir. Eso ese era el mensaje de antes, que para qué la mujer iba a estudiar. Y delegarle funciones, o sea, roles que no son propios para una de 14 años, de 13 años, que tiene que ocuparse de los menores, porque los padres tienen que trabajar, porque lo sabemos. Eso es importante. Aquí ponen a la grande a hacer rol de mamá, a cocinar, a planchar y a cuidar a sus hermanitos. A cuidarlos, a hacer y la mamá le pelea o el papá, porque no lo cuidaste, porque yo vine del trabajo y tú no le hiciste que se bañara. Y eso crea otro conflicto entre hermanos, porque la función de los hermanos es relacionarse, jugar, esa intimidad que se da, esos secretos, ser niño y ser joven, disfrutar sus etapas, pero a quien se le delegan esas funciones no está. Entonces es una forma de abuso, ese tipo de, nosotros lo llamamos en terapia familiar de parentalización, que no es propia para la edad y es rígida, inflexible, porque los padres llegan, pero esa hija sigue funcionando, porque si tú dices, bueno, mientras yo trabajo, tú eres soporte, pero yo llegué y tú pasas a ser hermana, eso no ocurre. Entonces es un tipo de abuso.
¿Por qué? Porque tú le estás dando... Atención, pueblo dominicano, aquí nos gusta mucho asignarle al hijo mayor las responsabilidades de cuidar a su hermanito, de cocinar, etcétera. La doctora Soraya Lara acaba de decir que eso es un tipo de abuso. Mucha gente no sabe eso. De abuso tal que incluso hay muchos hijos mayores parentalizados que en la entrevista tú le dices, ¿hiciste alguna carrera? Y te dicen, no, yo tuve que trabajar para que mis hermanos se hicieran profesionales. Sí. Y es una realidad. Entonces, imagínate que tú tienes que renunciar a tu propio propósito, a tus sueños, porque tu responsabilidad, porque estás sobrecargado de responsabilidad. Entonces, a la larga, también tú te sientes que fuiste víctima de ese sistema, porque el sistema no te dio todas las condiciones para que tú te desarrollaras igual que los demás hermanos. Así es, Soraya, perdón que te interrumpa. Yo conozco individuos que dicen, mi papá decía que quién era que iba a cuidar las vacas y quién era que iba a sembrar el campo si yo iba a estudiar. Y dicen, yo quería estudiar y mi papá dijo, ¿y quién va a cuidar los animales y quién va a cuidar el campo? Porque él tenía que quedarse haciendo labores de adulto en el campo. Así es. Entonces, bueno, eso era con respecto a la parentalización, pero ese vínculo traumático del que hablamos es el que se da en un ciclo de violencia, sea psicológica, física, sexual, porque ahí te podemos hablar del incesto, pero como esa persona que incluso te abusa sexualmente te lleva los regalitos y es tu papá, o que dice que es mi niña linda, mi hija la que yo quiero, tú eres mi hija especial. Entonces, esa relación entre esa experiencia dolorosa y qué es lo que mi papá está haciendo conmigo, y por qué mi papá me va de noche a la habitación, por qué mi papá me baja los panties, porque si yo me estoy bañando, él viene y me toca la puerta y me dice, ábreme la puerta, está prohibido cerrar la puerta mientras tú te bañas y te abre la cortina. O sea, una niña no está entendiendo que papá, que también me dice para cuidarte, para quererte, para enseñarte, entonces son signos de cariño. De cariño. Entonces, por eso y ese papá te interrumpe tus redes con los amiguitos, esa amiguita, ese amiguito, porque él te cela, que impidiendo que tú tengas redes sociales. Entonces, cuando tú vas viendo, tú dices como una onda expansiva, tú tiras la piedra en el centro, pero todo esto, ¿verdad? Que estamos hablando de estos comportamientos, el aislamiento, que es otra forma de abuso y que es control. Entonces, ¿cómo esa niña o niño que está expuesta a esa situación va internalizando un modelo, porque es mi modelo, yo estoy internalizando con mis pensamientos, en mi sistema afectivo, esta relación de todo lo que hacen que me hace daño? Claro, quizá la niña o el niño no sabe que es daño, porque como si es el incesto, tú eres la niña de mi vida, no se lo diga a nadie, porque yo te quiero tanto como papá que yo te tengo que enseñar a besar. Entonces, ¿cómo esta niña entra en una confusión y papi me quiere? Para ella no está haciendo nada mal, excepto ya cuando es más adulta, entiende que eso es abuso, entra en un conflicto, entonces tú lo que estás viendo es ese vínculo traumático, porque hay un momento que hay incomodidad, pero papi dijo que me iba a enseñar a besar, pero ya me está pasando la mano por los senos, me está tocando, como dice, mi parte, y comienza a generar también cierto malestar, comienzan las pesadillas, o hay cambios en el estado de ánimo, encerramiento, no quiero salir de la habitación, aislamiento en la escuela o irritabilidad. Entonces está esa relación como de amor y de abuso, y eso es el vínculo traumático. Entonces tú como niña o niño internaliza esa experiencia, no tan solo afectiva, sino una experiencia de comportamientos, de aislamientos, pero yo no quiero que yo te llevo, yo te espero afuera para que tú estés con las amiguitas, entonces es control. Entonces todo esto se va convirtiendo en un modelo que cuando estoy adulta es la relación que yo reconozco porque fue la que yo viví. Entonces hablamos de ese vínculo traumático, que es la experiencia temprana de esa o esos menores de edad, entran en una relación adulta
es lo conocido, entonces sigue ese vínculo traumático con la pareja con la que convivo. Tengo entendido, a propósito de lo que usted decía, y uno ha escuchado algunos casos de niños que han sido expuestos a imágenes de pornografía. Y precisamente a veces hay algunos padres que supuestamente para ilustrar al adolescente, sin embargo, están cometiendo un grave error. Eso es un tipo de violación, si así se podría decir. Claro, porque eso no es educación sexual. Muy bien. Una cosa es la educación sexual y otra cosa es la exposición a pornografía, que no es lo mismo. O sea, la pornografía distorsiona la sexualidad. Porque tú ves, por ejemplo, si vamos a imágenes, es un sexo violento, estrellarte contra una pared, romperte la ropa, la competencia, o sea, es el modelo de que la mujer no quería, se resiste, y de repente la mujer sí entra. Entonces tú vas creando en tu imaginario que sexo es violencia, que la chica entiende, o sea, yo siempre oía, no sé si eso todavía se usa, que se decía, cuando la mujer dice que no, es que sí. Eso es mucho de nuestra cultura. De la cultura, sí. Pero... Porque la mujer dice que no para hacerse rogar. Pero ¿quién construye ese imaginario? El macho. Entonces, si tú estás oyendo eso y esa niña estuvo expuesta a una experiencia sexual de abuso, que la violenta el marido en la etapa adulta, bueno, sexualmente, en su cama, en su intimidad, cuando ella no quiere, cuando dice que no, entonces el vínculo traumático en relación o con relación con la sexualidad persiste. Y en un estudio que salió publicado en la revista argentina Ciencia del Comportamiento este año, es impresionante cómo el trauma, la ideación suicida, la ansiedad y la depresión se relaciona con la violencia sexual que sufren las mujeres. Wow, qué interesante. Repita eso, doctora. ¿Cómo el trauma o el suicidio se relaciona con la violencia sexual que sufren las mujeres? Con la violencia sexual de las mujeres. Sí, las que van al PACAN, por supuesto, que es donde hacemos las investigaciones. Sí. Entonces fue la correlación más fuerte. Y yo dije, óyeme, pero esto hay que salirlo a decir. Claro. Entonces imagínate que esta mujer, ¿verdad? Que no la del estudio, pero otras, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de una muestra pequeña de 100 y pico de mujeres que hicimos esa selección de esa muestra. Cuando si vemos a los antecedentes, es probable que ese trauma sea más significativo en términos de gravedad de los síntomas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que este marido también que venga con esa experiencia traumática de maltrato, de negligencia, de golpe físico, de una falta de orientación adecuada en la sexualidad, una chica que venga con características similares o que ya esté concienciada, porque la mujer está más alerta a escuchar programas de radio, a ir a la terapia, a leer revistas, participar. La mujer estamos metidas en todo. Y tú ves todos los escenarios llenos. Entonces, si ya también ella tiene conciencia de que esto es abuso, cuando yo no quiero tener sexualidad, porque lo que quiere es satisfacerse sexualmente, entonces se convierte en una experiencia traumática. Ahora, con los estudios que hemos hecho, que se ve penetración anal o vaginal en contra de la voluntad, la coacción, o sea, todos los comentarios que hace, si tú no, por eso es que hay mujeres que los hombres se buscan otra, viene una serie de... Me voy para la calle. Me voy para la calle, bueno, pero imagínate, por eso es que a veces se buscan las amantes. Entonces, hay un ítem que es muy elevado en las respuestas de las mujeres que dicen que tienen una relación sexual con la pareja por el miedo a lo que él le pudiera hacer.
Porque en estos casos de esta investigación, en una sola mujer coexisten diferentes tipos de violencia. O sea que la que es violentada sexualmente también es violentada psicológicamente o físicamente. Entonces vamos a ver la sintomatología más severa.